abrimos el archivo de SketchUp con su juguete modelado con la vista isométrica. Y acá yo lo que hice fue activar los ejes para así poder guiarme más fácilmente y seleccionar la vista que queremos acotar primero. La que yo voy a acotar primero va a ser la vista superior, ya que es un poco más simple en las formas que posee y con la herramienta acotación que está al lado de medir. Entonces lo que hacemos es seleccionar un punto de inicio hasta un punto final de alguna de las figuras que componen nuestro juguete. Y luego solo nos va a salir una acotación con la medida. Como la vista está determinada, el eje en el que se va a ver va a ser justamente un eje que pertenezca al superior. Si nos quedó, no sé, pues muy hacia afuera, podemos seleccionar la medición y, no sé, pues darle más holgura o disminuir, ahí depende. Y hacemos eso mismo, por ejemplo, con la otra parte del techo. Seleccionamos el punto inicial, el final y sacamos hacia afuera. En el caso, por ejemplo, que queramos medir y acotar una medida más grande que comprende otra, como por ejemplo acá el largo total del tren comprende a la rueda. Entonces lo que hacemos es, bueno, marcar la medida y sacamos más hacia afuera la acotación para entender que la rueda está dentro de la totalidad del juguete. Y eso mismo se puede hacer con todas las partes, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, también podemos medir el capó. Hay ciertas figuras que no se pueden acotar de un punto inicial a un punto final, como a veces pasa con la circunferencia. Entonces, por ejemplo, con las circunferencias, cuando las vemos desde arriba, las figuras que son cilíndricas, lo que hacemos es arrastrar desde el centro hacia el borde, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el radio. Y luego lo arrastramos un poquitito, así, sobre el eje, para que quede de 1 centímetro, o la medida que necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la vista superior, pero si ponemos la vista frontal, no tenemos ninguna medida. Y tenemos rayas en este caso que nos ensucian la vista. Podemos seleccionarlas todas, por ejemplo. Esta, ¿cachai? Todas esas vistas. Y crear un grupo. Entonces, ese grupo le ponemos cotas superior. Así nosotros podemos ocultarla. Por ejemplo, acá la altura del techo. Ok, y la sacamos un poco. Si queremos medir el tren completo, del techo hasta el suelo, lo sacamos, ¿cierto?, más afuera. Acá vamos a tener el alto de la rueda, que va a estar comprendido en el alto total del auto. Lo mismo acá. Por ejemplo, los 8 centímetros van a comprender los 4 centímetros de la rueda más pequeña. Y acá nosotros presionando en la medida podemos ir ubicando las distintas cotas. Podemos ver que la vista frontal, por ejemplo, comparte cotas con la vista posterior. Entonces ahí podemos usar las mismas que ya tenemos e ir agregando otras, si fuese necesario. Por ejemplo, a la vista frontal le podemos agregar, ¿no es cierto?, el ancho del techo. Y desde la vista posterior, que solo se ve en este caso la rueda más grande, lo que podemos hacer, si no queremos la rueda pequeña, que acá no se sabe dónde está, la podemos ocultar. Así no tenemos que hacerlas todas de nuevo ni que deshacerlas. Bueno, y acá hacemos aparecer las cotas de la vista superior, pero seleccionando el estilo de dibujo en este caso, que nos haga aparecer todas las líneas que queremos ver. Entonces acá activamos los perfiles. Y por acá la cota superior
Entonces, por ejemplo, acá podemos medir el interior de las columnas que no los podíamos medir cuando teníamos el tren, nuestro juguete con otro estilo de representación gráfica, ¿no es cierto? Y acá podemos sacar el ancho de la... Lo mismo acá, puedo sacar las medidas de... que hay en las columnas, luego las medidas que hay entre ellas. Y acá, por ejemplo, sí podemos sacar la rueda pequeña. Y podemos sacar el espacio que hay acá. Podemos acá también poner desde el centro hasta la circunferencia y ir sacando todas las medidas de distancia en el fondo. Entonces oculto el tren y con comando A puedo crear un grupo que son las cotas superiores. Y así con todas las otras medidas. Entonces hago aparecer el tren, cota superior, seleccionamos todas, deseleccionamos el tren y acá lo que tenemos que hacer es, explotarlas para tenerlas así por separado. Caslon en 10. Ok, normal. Y ahora el color. Cambiamos el color. Lo bueno es que va a quedar registrado. Entonces vamos a tener ahí las mismas medidas de colores que ya usamos. Aceptar. Listo. Y exportamos en PNG.